Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión. Estamos en este día con la seguridad de que el Señor siempre tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros, sus hijos, y que en Él podemos tener una experiencia hermosa y maravillosa de Él en nuestras vidas. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de las dudas e inquietudes que con frecuencia se nos formulan a causa de esos momentos, episodios de la lectura bíblica que con frecuencia pueden darnos tarea a la hora de pensar o de reflexionar sobre los diferentes aspectos de nuestra vida de fe. La palabra de Dios es el manual de vida, es el sustento de vida, es la luz a nuestro camino, y por lo tanto aprender y reconocer aquellos pasajes de la Biblia que nos presentan dificultad es muy importante. Es importante para todos nosotros recordar que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita para nuestra instrucción, para que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos, seamos maduros, seamos mejorados, y de esa manera podamos vivir a Dios en nuestra vida. La Biblia se escribió con el propósito de que sea entendida para todos nosotros. Sin embargo, existe una distancia lingüística entre el idioma en que la Biblia se escribió, tanto el Antiguo Testamento, el hebreo, como el Nuevo Testamento, el griego y pasajes en arameo. Y por lo tanto, a la hora de traducir, con frecuencia tenemos dificultades en entender algunas cosas. Pero es importante hacer lo que Jesús dijo en Juan 5:39, cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que hoy estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, y la pregunta que tenemos hoy frente a nosotros es: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una expresión que está en Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Pero voy a leer la última parte. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hijos de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este pasaje de Mateo 12:31 también tiene otros, los que nosotros llamamos pasajes paralelos, que son pasajes
que muestran la misma verdad con diferentes expresiones. En Marcos capítulo 3, en el versículo, desde el versículo 20 hasta el 30, pero vamos a leer en el versículo capítulo 3, verso 26, dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y el último pasaje paralelo que tenemos está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 10, nos dice así la palabra de Dios, hablando acerca de este mismo incidente. Capítulo 12 de Lucas, capítulo 8 al 10, nos dice, principalmente vamos a leer en el versículo 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora tenemos aquí un incidente del cual está partiendo esta pregunta, porque en los tres pasajes, Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 12, se hace una referencia en estos pasajes paralelos a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Categóricamente nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo puntualmente no tiene perdón. Ahora, tenemos que ver primeramente el trasfondo de esta declaración, y en el trasfondo de esta reflexión nos dice que los fariseos estaban atribuyendo a Satanás los milagros ejecutados por Jesús. Y entonces aquí tenemos un caso muy importante, porque dice Mateo 12, 22, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que podía ver y oír, ver y hablar. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿este será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, está fuera de sí y tiene demonios. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahora aquí lo que vemos es que los fariseos eran personas que tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Habían crecido desde su niñez estudiando todo lo que para nosotros sería las escrituras, es decir, todo el bloque antiguo testamentario. Ya luego vino la parte de las escrituras del Nuevo Testamento, pero hasta ese punto, cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, solo existía el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, acontecimientos históricos, profecía, salmos. Por lo tanto, los fariseos no eran ignorantes. Cuando estaban hablando de cosas que ya habían estudiado a profundidad. Y ese es el principio de un comportamiento que Jesús condenó severamente sobre el comportamiento de los fariseos, porque decían, tiene espíritus inmundos. Desde mi punto de vista, el elemento principal aquí que debemos rescatar es que estos que estaban hablando, que estaban lanzando improperios contra el Espíritu Santo, eran personas maduras en el conocimiento, al menos desde una perspectiva cognitiva, es decir, en función a la información de las escrituras antiguo testamentarias. No solamente eran duchos en la materia, sino que se podrían considerar maestros de la palabra de Dios, maestros de la Biblia. Y cuando ellos asumieron que los milagros que se estaban haciendo, que Jesús estaba haciendo, eran actos del diablo, Jesús intervino con esta explicación diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no les sería perdonado. Cuando leemos la palabra de Dios, en Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será
perdonado. En este caso, el pecado contra el Espíritu Santo había sido en forma de una blasfemia. Y encontramos aquí esta expresión. Y entonces la pregunta que debemos resolver es ¿por qué? Porque si el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿por qué esto es así? Bueno, emergen varias inquietudes que podemos considerar. La obra por la cual el Espíritu Santo nos pone delante del Salvador es el principal plan de Dios hacia la humanidad. Si una persona rechaza obstinadamente a Dios, no tiene nada a su favor y no puede por tanto intervenir en la vida de una persona para salvar. Entonces, la consecuencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, número uno, que Dios abandona al hombre a su destino. Que Dios abandona al individuo que blasfema a su suerte. Y por lo tanto, esa persona camina habiendo blasfemado sin Dios. Después de la blasfemia de los judíos, Jesús se negó a hacer más milagros o ningún milagro y se pone a hablar en parábolas para luego explicárselas a sus discípulos. Así que lo primero que ocurre con la blasfemia es que el Señor se retira a la persona haber rechazado al Espíritu Santo. El Señor lo abandona a su suerte. La segunda razón por la que la blasfemia no tiene un retorno es porque el corazón del individuo se endurece. Y habiéndose endurecido, ya no tiene ninguna facultad, ningún interés, ningún deseo de acercarse a Dios de forma alguna. La tercera razón es que habiendo rechazado al único que lo puede convencer de pecado, es imposible que intervenga el arrepentimiento en la vida de esa persona. Entonces, la persona que ha cometido una falta, una blasfemia, ya no se puede arrepentir. Y no se puede arrepentir porque ya no tiene cómo volver de su estado de blasfemia y de rechazo a Dios hacia esa comunión con nuestro Padre Celestial. Hablando del Espíritu Santo, en Juan 16, dice así las palabras de Cristo, hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Escuchen, mis amigos y amados hermanos, esta expresión: y cuando el Espíritu Santo venga, Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, lo convencerá de justicia y lo convencerá de juicio. Lo convencerá de pecado por cuanto no creen en Él. Entonces, ¿quién es el que nos convence de la necesidad del arrepentimiento? El Espíritu Santo. Y cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, ya no es posible que se pueda arrepentir, porque ya ha caído en tal degradación que ya no tiene retorno, de manera que pueda volver a una relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? La pregunta de fondo, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Porque no puede arrepentirse. La persona ya no tiene el efecto, la posibilidad de un arrepentimiento, debido a que ya no hay quien lo redarguya de pecado, no hay quien lo reprenda de pecado, no hay quien lo convenza de pecado. Habiéndose apartado de esa relación o habiendo rechazado esa relación con el Señor, a partir de ese punto le es imposible volver a creer o le es imposible creer en lo que el Señor quiere darle para su vida. Y como consecuencia de que le es imposible creer y le es imposible arrepentirse, entonces no puede recibir el perdón. No puede recibir el perdón de los pecados y en ese sentido no tiene la oportunidad del perdón para sí mismo. Por lo cual tenemos que caminar en una vida
de reflexión. El último elemento que quiero dejar con ustedes en esta reflexión sobre la blasfemia es: ¿quién puede cometer hoy una blasfemia? Bueno, una persona, en principio, la blasfemia contra el Espíritu Santo ha de requerir conocimiento de lo que la persona está haciendo. Sí, desde el punto de vista de que una persona ignorante de lo que está haciendo, que no tiene ningún conocimiento acerca de eso, no es un elemento que se pueda considerar aplicable, porque no sabe lo que está haciendo. Pero si tomamos la base de la Biblia, las personas a las que Jesús les dijo que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo eran personas que tenían conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios y conocimiento de la verdad eterna. Por lo tanto, ¿cuándo es que una persona blasfema? Cuando habiendo conocido de Dios, cuando habiendo entendido el mensaje de Dios, cuando la persona ha recibido la luz de la palabra de Dios, ya sea que la haya leído o que haya asistido a una congregación o que haya tenido una vida de esa índole, entonces decide rechazar abiertamente al Espíritu Santo. Solo para tener un poco más de claridad, una persona que ha estado en el cristianismo y que mañana decide proclamarse un ateo, es decir, una persona que declara que Dios no existe. Y esa persona, en ese camino de rechazo de Dios, de rechazo de la verdad de Dios, apostata, niega la fe, y probablemente muchos de esos comienzan a blasfemar contra el Espíritu Santo con sus acciones. Y entonces la razón por la que no tiene perdón no es porque el Señor no quiere perdonarles. La razón por la que no tiene perdón es porque el Espíritu Santo, que es el único que puede persuadir de pecado, ya no puede intervenir más en su vida. Y entonces esa persona, habiendo rechazado la única fuente de vida y la única fuente de perdón, ya no tiene la manera de regresar. Por lo tanto, me parece a mí que una persona que es absolutamente cero de conocimiento de Dios no tiene manera de saber lo que está haciendo. Pero aquellos fariseos sí sabían, y por lo tanto, cuando la Biblia dice claramente que los fariseos habían hablado diciendo: este milagro los hizo por Belcebú, el príncipe de los demonios, Jesús les dijo: el que blasfema. ¿A quién le dijo eso? A ellos. ¿Y por qué le dijo eso a ellos? Porque no eran ignorantes de la Biblia. Ahora, nosotros como conocedores de Dios, nosotros como conocedores de la Biblia, nosotros como conocedores del Evangelio eterno, somos responsables por la verdad que hemos recibido. Ahora, ¿cuándo es que una persona no puede arrepentirse? Cuando no tiene ninguna necesidad de arrepentirse. Cuando ya aquel que lo puede redarguir de pecado ya no está más en su vida y ya no puede influenciar más, y Dios lo deja a su suerte. Y esa persona, habiendo blasfemado, según leemos en la Biblia, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, sino que es un reo de condenación eterna. Este es el único pecado que no tiene perdón. Eso es lo que la Biblia dice. Este es el único pecado. Los pecados sexuales de ellos, la Biblia no dice que no tengan perdón. Todos son actos que Dios puede perdonar. Las mentiras, el asesinato, incluso cosas que la persona puede proferir, incluso en contra de Cristo. La Biblia dice: Dios no los va a tomar en cuenta como algo que Él no pueda perdonar. Entonces, el pecado imperdonable, el pecado que no tiene perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que vivir una vida de continua reflexión y de continua devoción delante de nuestro eterno Padre Celestial. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa Consultorio del Manual de Vida, soy Peter Méndez, su anfitrión, y deseo que la palabra que compartimos le sea de bendición y le sea de instrucción para su vida. Así que le invito, si usted ha cometido una falta, si usted que me escucha todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, yo quiero invitarle, el Señor lo está llamando a usted. Y si usted siente esa necesidad del arrepentimiento, es porque usted es alguien a quien el Espíritu Santo quiere redimir con su preciosa sangre y darle la vida, el perdón y la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Bendiciones, mi amado. Le espero en nuestra próxima entrega. Un abrazo fraterno.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.